Bien, pues buenos días. Hay un versículo que dice, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y más adelante dice, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué es esto? Pues esto es lo que Pablo dijo a los de Corinto, a los corintios. Esto está en el capítulo 14. Para hoy tenemos aquí el capítulo 12. ¿Y por qué leo esto? Porque viene a ser un resumen de lo que Pablo, con palabras bastante, prudentes, les deja dicho a estos corintios. Porque hay que ver la iglesia de Corinto, por estos capítulos por los que vamos pasando, hay que ver cómo era. Si pudiéramos tener una cámara, ¿verdad? Algo que nos dijera, mirad cómo funcionaban. Porque Pablo, de manera bastante prudente, como digo, les está avisando, les está exhortando, les está llamando la atención. ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué es lo que hacéis? Estamos hoy con el capítulo 12 de esta primera carta a los corintios. Es un capítulo que se encuentra entre dos capítulos que yo creo que es de lo más conocido que tenemos en la palabra de Dios. Capítulo 11, instrucciones sobre la mesa del Señor. Y capítulo 13, el del amor. Pues entre uno y otro nos encontramos este capítulo 12, donde se nos habla de ¿qué? De los dones. ¿De acuerdo? Ahora iremos viendo exactamente qué es de lo que habla Pablo, a qué se quiere referir, qué es lo que quiere transmitir desde Éfeso, donde se encontraba escribiéndole a los de Corinto, ¿vale? Por situarnos un poco. En el capítulo 2 de esta primera carta, es decir, vamos hacia atrás, Pablo les dice, a ver, cuando yo llegué a esta iglesia de Corinto, yo no os hablé con palabras mías particulares, sino con palabras, ¿verdad?, con demostración del Espíritu y con poder. ¿Y esto qué es lo que es? Esto se viene a explicar en el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se dice que Pablo se dirigía a los de Corinto con palabras referentes a que Jesús era el Cristo. ¿Y dónde se comprobaba la demostración del Espíritu? Pues mire usted, de manera muy evidente, porque muchos creyeron y se bautizaron. Efectivamente, Pablo hablaba con esa demostración del Espíritu y con poder. En el capítulo 1 de esta carta y en el versículo 7 es muy curioso lo que dice Pablo cuando llega les escribe a los de Corintio, como decía. Es muy curioso porque le dice, he observado que no os falta ningún don, ninguna falta de don tenéis. O sea que era algo positivo, ¿eh? Es algo positivo. Que Pablo le dijese a esta iglesia, ningún don os falta. Por cierto, ¿qué entendemos por don? Bueno, pues don vendría a ser una capacitación por el Espíritu Santo para ministrar, siempre glorificando al Señor, resaltando las verdades de la doctrina cristiana, y por supuesto de manera voluntaria, nada de perder la conciencia ni nada de que se hacía en ritos paganos. Ahí tenemos más o menos el concepto de don. Pues Pablo les dijo a la iglesia, no os falta ningún don. Bueno, entonces, ¿cuál era el problema? El problema estaba en qué uso hacían de esos dones y cómo se organizaban, como hemos leído al principio. Oye, que cualquiera que entre en la congregación y vea lo que está ahí haciendo, o lo primero que piensa, esta gente está locos.
Esta gente no están bien de la cabeza. ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Cómo se estaban organizando? Y a lo largo de este capítulo, Pablo hace hincapié en la necesidad de reconocer todos los dones como importantes. No unos dones son más importantes que otros, porque eso llevaba a rivalidad. En definitiva, lo que estamos viendo es vanidad. Una vez más aparece la vanidad entre hermanos, la necesidad de destacar, la necesidad de aparecer como alguien importante. Esto no lo encontramos en la palabra por muchos sitios. ¿Quién no sabe ese versículo? El capítulo 1 de Eclesiastés, vanidad de vanidades, dice el predicador. Todo es vanidad. Y en el Salmo 4, ¿hasta cuándo, hijos de hombre, cambiaréis mi honra por infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira, la vanidad. Pablo llama la atención a esta iglesia sobre esta cuestión. Vamos por el capítulo 12, pero es que capítulo a capítulo Pablo va llamando la atención sobre ciertas cuestiones que se estaban haciendo allí. Y en el día de hoy toca esto. En el capítulo 11, el capítulo anterior, Pablo da las instrucciones de cómo hacer la mesa del Señor, porque estaban haciendo, se hartaban de comer, aquellos bebían más de la cuenta, otros llegaban tarde y no le esperaban, etcétera, etcétera. Da instrucciones acerca de la mesa del Señor y lo vincula mucho a lo que es la comunión entre hermanos y a la unidad. Pero es que si miramos el capítulo de hoy, en el fondo está hablando de lo mismo, necesidad de comunión y de unidad. Vamos a leer, Edra, por favor, los primeros versículos que tenemos para hoy, capítulo 12, los versículos 5 y 7. Vamos a echarle una visual. Dice así: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Aquí qué vemos? Pues aquí lo que vemos es que Pablo explica la unidad entre hermanos como la imagen viva de la unidad del Dios que tenemos, de la Trinidad. ¿Qué es lo que vemos aquí? Versículo 6. Vemos a Dios Padre como arquitecto, como diseñador, como el motor. En el versículo 5 vemos a Jesús como el administrador. Jesús es el que administra esos dones, pero Jesús se fija en el Padre. Si recordáis, en Juan, en el capítulo 5, el versículo 19, dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces tenemos Dios Padre, el Hijo que administra, y en tercer lugar tenemos el ejecutor, es el Espíritu Santo. Jesús trabaja por medio del Espíritu Santo, y esto nos lo recuerda en Mateo 12, 28, porque dice: son palabras del Señor, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí vemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres trabajando conjuntamente. Para entenderlo, como todos hemos hecho reforma y nos hemos metido en el laberinto de obras y de casas y demás, Dios Padre vendría a ser el arquitecto, Jesús el capataz y el Espíritu Santo el obrero. Los tres trabajando conjuntamente. Uno depende de otros. En definitiva, por resumir este capítulo, hay un claro llamado también a la unidad. Un claro llamado a la unidad. Si nos vamos al versículo 3, Edras, por favor, a ver si eres capaz de ponernos ahí. Aquí está.
Nos dice el versículo 3 de este capítulo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatemas, me cuesta hasta trabajo pronunciarlo, maldito a Jesús, apartado de Dios a Jesús. Nadie que tenga el Espíritu de Dios puede decir eso de Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran don. Lo recibimos por otro don que ya es el fundamental y es el primario de todo, que es la fe. Por la fe en la sangre de Cristo Jesús recibimos el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pudo ocurrir en esta congregación para que, si todos tenían este don del Espíritu Santo, por qué había tanto conflicto? ¿Por qué había tanta discusión? ¿Por qué había tan mal ambiente, por así decirlo? Porque si no, Pablo no hubiese llamado la atención en este sentido. Y dándole vuelta a esto, digo, bueno, ¿sería el contexto en ese momento lo que estaba afectando a la relación entre los hermanos? ¿Podría ser ese contexto? Un contexto que ya hemos hecho hincapié aquí, En Corinto se encontraba relativamente cerca de Atenas, vivía bajo el imperio romano, pero con mucha influencia helena, griega, con todas sus idolatrías, con toda corriente filosófica, reacios a aceptar la resurrección de Jesús. Por eso en el capítulo 15 de esta primera carta hay referencia a eso, la resurrección del Señor. Había toda esta influencia, pero había también un estatus social bastante heterogéneo. Nos encontrábamos judíos, nos encontrábamos griegos, nos encontrábamos esclavos. Después no había un lugar fijo de reunión, sino que se reunían donde podían. Y hoy día sabemos que el primer día de la semana, el domingo, es el día que habitualmente nos reunimos, pero lo que es el domingo como día de descanso, eso no fue instituido hasta Constantino, allá en el 321. Es decir, que todavía no había uniformidad. Yo me preguntaba, ¿y todo esto no pudo haber afectado a la falta de unidad, a la falta de comunión entre los hermanos, ese contexto tan diverso? Pero ¿y hoy? El contexto que tenemos también nos puede llevar a esa falta de unidad. Tenemos un contexto también complicado. Un tiempo en el que nos ha tocado vivir, han cambiado mucho las cosas los últimos 25, 30 años. Vivimos en el tiempo de la inmediatez, el tiempo de la sobreinformación, el tiempo del postureo. Todo lo necesito grabar, exponer, que se valore, que se enjuicie, lo mío es más que lo tuyo. Nos afecta también a la relación, a la unidad entre hermanos, el contexto que nos ha tocado, en el que nos ha tocado vivir. Mirad, esta carta de Pablo iba dirigida a una congregación de Corinto o a la iglesia de Corinto. ¿Cuántas congregaciones había en Corinto? Yo no lo sé. Iba dirigida a la iglesia de Corinto. No sabemos si había una congregación o dos o tres. Y la pregunta es, ¿esta carta que Pablo manda a Corinto sería válida también si la mandara a Iglesia Montequinto o a Sevilla? ¿Esa queja que presenta Pablo valdría para hoy, para la iglesia de Sevilla? ¿Esa falta de unidad valdría también hoy? ¿Sería válida hoy? ¿Nos podría decir, como dice en el capítulo 1 de esta carta y el versículo 7, en nada os falta ningún don? ¿Os faltan dones? ¿En nuestra congregación? ¿En la iglesia de Sevilla? ¿Faltan dones? Pues no lo sé, no lo sé. Vamos a ver, Edra, un versículo que yo creo que, si no el más importante, de los más importantes que tenemos en este capítulo, que es el versículo 13. A ver si lo tenemos aquí. Y dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Hermanos, todos los que han confesado el nombre del Señor, estamos dotados de un mismo espíritu. Tenemos un mismo espíritu. Los de aquí,
los de otra congregación, los de que estén en Oreb, los que estén en cama, los que estén, hermanos que apreciamos y con los que hemos compartido muchas reuniones de oración, estamos dotados del mismo espíritu. Tenemos el mismo espíritu. Entonces, cuando oramos tantas y tantas veces, Señor, esos dones, que se manifiesten esos dones, personas que continuamente están, ¿cuál será mi don? ¿Y cuál será mi don? ¿Y ese don cuál será? ¿Cuál me corresponderá a mí? Estamos continuamente con esa como necesidad, ¿verdad? Y sabemos que hay hermanos que tienen varios dones, pero tú te encuentras como, ¿y el mío? Y van pasando los años y van... Si todos tenemos el mismo arquitecto, Dios Padre, tenemos el mismo capataz, nuestro Señor Jesucristo, y el mismo obrero, que es el Espíritu Santo, ¿por qué no se manifiestan esos dones? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué motivo faltan esos dones a nivel particular, pero también a nivel de congregación y a nivel de iglesia de una zona más o menos amplia? Yo creo que hay varios factores. Por un lado, está tu actitud. ¿Cómo es tu actitud? Ese don que tú deseas, esa involucrarte en ministerio de la iglesia que tú quieres, ¿con qué actitud quieres desarrollarlo? ¿Es por edificar a tus hermanos o es para cubrir necesidades personales, de aparentar, de importancia, de destacar? ¿Priorizas tu tiempo para el Señor o cualquier cosa que te aparezca por medio ya es bueno para desviarse? ¿Y tu relación con la congregación cómo está? ¿Cómo estás con tus hermanos? ¿Estás en unidad? ¿Estás en comunión? Y también ese don que puede estar. Te hago una pregunta. ¿En tu congregación te facilitan que ese don se desarrolle? ¿O en tu congregación se está apagando ese don? ¿Se está apagando ese don? Porque sabemos que hay iglesias con un marcado carácter evangelizador o misionero. Hay otras iglesias que sabemos que tienen un marcado carácter de servicio social, ¿no? De una intensa labor social. Hay otras iglesias que es más centrada en el estudio de la palabra, pero y resulta que si ese don que tú tienes no encaja, digamos, con esa carga, con ese trabajo que tiene la congregación, puede ser que ese don tuyo también no esté apareciendo porque la iglesia, en la congregación en la que tú te encuentras, de alguna u otra forma se está apagando ese don. Hermanos, yo no sé, que el Señor me perdone si esto no es bíblico lo que estoy diciendo. Y por último, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está con Él? Sabemos que andamos por fe y hoy aquí se ha recordado en esta mañana. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios, lógicamente. Y esa palabra de Dios es el alimento del Espíritu. Si estamos esperando esos frutos del Espíritu, tú estás alimentando al Espíritu. ¿Le estás dando buen alimento? Porque de otra forma no hay. Existía una importante rivalidad entre los ministerios que en esta iglesia de Corinto se estaban llevando a cabo. Mucha rivalidad por ocupar ministerios destacados. ¿Y qué ocurre? Que el desarrollo de ciertos ministerios por personas no indicadas, ¿qué ocurre? Pues que eso está condenado, como se suele decir, al fracaso. Pero también nos encontramos la situación contraria. La congregación permite que ese don se desarrolle o esa congregación, la carga por esa propuesta que tú tienes no funciona, por lo que sea. Yo aquí a un hermano le comentaba siempre, de mucha iniciativa y muchas propuestas, mi pregunta es, ¿esta congregación tiene necesidad de eso? ¿Realmente la tiene o no? Como decía, hay congregaciones que tienen un marcado carácter de labor social, de evangelizadora, de profundizar en el estudio de la palabra, etcétera, etcétera. Voy acabando. Hermanos, Pablo insiste aquí que todos los dones son importantes y lo compara con el cuerpo.
nuestro cuerpo, y no ahora se trata de una clase de fisiología, el cuerpo tiene muchas partes, ¿de acuerdo? ¿Pero todas son igual de importantes? A ver, sin corazón, mire usted, el cuerpo que no va, sin cerebro no va, sin pulmones no va, sin hígado tampoco. Ahora, si falta una mano, va tirando. Si falta un ojo, va tirando. Si falta una oreja o un riñón o una pierna, el cuerpo va tirando. ¿Todas las partes del cuerpo son igual de importantes? Llevándolo al aspecto espiritual, ¿todos los dones son igual de importantes? ¿Todos son igual de importantes? Como hemos comentado antes, el don del Espíritu Santo es fundamental, esencial. El Espíritu Santo es Dios viviendo en tu corazón. Y yo os pregunto, porque nos lo dice la palabra, ¿es verdad que Dios es amor? Dándole vuelta a esto, digo, a ver, si el Espíritu Santo es Dios habitando en mí, me va dirigiendo, y Dios es amor, luego el don del Espíritu Santo se asemeja mucho al don del amor. El amor entendido bíblicamente, no el amor de ñoñería y el amor que actualmente se le da a nivel social. Ese amor se puede asemejar, ese don del amor se puede asemejar al don del Espíritu Santo. Mirad, el don del amor viene a ser ese vínculo que da sentido a los demás dones, porque el Señor no quiere dones desarrollados sin un amor altruista. No quiere dones para mi postureo, no quiere dones para ensalzar mi persona, no quiere dones en ese sentido, sino dones hechos por amor, por ese amor altruista. Y os digo también otra cosa, el amor ayuda a cubrir muchas carencias. Pues mire usted, yo no tengo el don de la evangelización, no lo tengo, pero por el don del amor estoy capacitado para que mis hermanos, cuando salgan a la calle y se enfrenten con personas, yo tenga una oración intercesora y eche una mano en lo que pueda. Yo no tengo el don de la hospitalidad, pero el don del amor me puede capacitar para que en un momento dado atienda a un hermano en su necesidad. Yo puede ser que no tenga el don de la oración, pero el don del amor me capacita para que yo en un momento dado haga una oración intercesora por un hermano que lo necesita. Y yo no tengo el don de palabra, pero el don del amor me capacita para que yo pueda compartir un versículo que edifique. Y yo no tengo el don de la sanidad. No pongo las manos y se cura, como veo. No tengo el don de la sanidad, pero sí por el don del amor puedo tener la capacidad de compartir unos versículos que ayuden a esa paz espiritual, a esa sanidad espiritual en un momento de gran dificultad, por el don del amor. Y tantos, tampoco tengo el don de la visitación, pero gracias al don del amor se me puede capacitar para que en un momento dado yo coja y llame por teléfono a un hermano que lo está necesitando o de hacerle una visita en un momento dado. El don del amor te capacita para salir adelante. Ese amor que es un amor ágape. Y mirar, los dones son una provisión del Señor para este tiempo que nos ha tocado vivir, para ahora, excepto uno, que es el don del amor. El don del amor perdurará hasta que estemos en presencia del Señor. ¿Así? ¿Y eso dónde lo dice? Pues lo dice en el último versículo de hoy y en los 13 primeros versículos que tocaremos, si el Señor lo permite, la semana que viene, que es el capítulo del amor. Hermanos, el que no ama no ha conocido al Señor. Nos dice esto.
porque Dios es amor. Edra, ¿puedes poner ese último versículo? Está aquí. Este es el último versículo del capítulo 12, el que da entrada, como decía aquí un hermano el otro día, la pelea con esa separación en capítulos, ¿verdad? Pues efectivamente, este versículo da entrada al capítulo que tendremos para la semana que viene. Y dice así: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El siguiente versículo ya habla del amor. Y hasta aquí os puedo contar. Así que muchas gracias y bendiciones, familia. Que el Señor os guarde.